Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está esta mañana? Espero que bien, porque como ocurre cada primer sábado de mes, traigo para compartir, en este caso, la expresión que lleva el número 10 del estudio ¿Por qué soy como soy? Ese que hablaba del espíritu, del alma, del cuerpo, de conocernos un poco más para saber quiénes somos y fundamentalmente quiénes somos en Cristo. Es un cambio, naturalmente, que ocurre en nuestras vidas cuando entendemos algo, por lo menos, de eso. Y precisamente son los cambios que hoy está viviendo la Iglesia, que no son producto, como muchos todavía suponen, de algo que se ha puesto de moda por influencias de la cultura, o de algo que se ha inventado para atraer a mucha gente que, por no pasar nada, emigran de una congregación a la otra buscando algo distinto. Estos cambios, y con excepción de alguna maniobra como la que mencionaba, que también las puede haber, son producto de una nueva visión que Dios le ha dado a muchos hombres y a muchas mujeres, y están destinados a que a corto o mediano plazo la Iglesia sea lo que tiene que ser: un punto neurálgico al cual el mundo deberá acudir en búsqueda de soluciones que la ciencia y las filosofías humanistas no parecen tener para las circunstancias actuales. A mí me asombra mucho cuando la ciencia o la filosofía humanista se mete en la Iglesia como la gran solución, cuando miles de años de vida nos dicen que las filosofías y las ciencias humanistas nunca han sido la solución para la gente. Bueno, en función de esto, habrá que decir que cualquier creyente u organización que se niegue o se nieguen a modificar sus legendarios errores y pasar a la verdad que el Evangelio propone, habrán cambiado de operar en el espíritu a operar en la carne. Yo traigo en esta mañana un texto que me dio lugar y origen al título de esta 10ª entrega de ¿Por qué soy como soy? El título de hoy es La condición de Esaú. ¿Sabe quién fue Esaú? Eso está en el libro de Génesis, capítulo 25, comenzando desde el verso 21. Génesis 25, 21 en adelante. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Acá hay un par de cosas que no se pueden pasar de largo. Primero, es evidente que el embarazo de Rebeca, de sencillo, no tuvo nada, porque dice que las criaturas luchaban dentro de ella, es decir, que se aplastaban el uno al otro. Y esto tiene connotaciones espirituales, porque va más allá de un hecho meramente obstétrico, por decirlo de una manera
clínica. Es notorio que los dos pretendían nacer primero. El por qué lo vamos a ver después. Lo cierto es que Rebeca consultó a Dios, y si bien aquí no se explica de qué modo, lo cierto es que Dios le contestó. La respuesta fue más que clara, precisa y concreta. Como suele hablar Dios, no te deja ningún lugar a dudas. Lo confuso, lo dudoso y lo que hay que analizar demasiado, generalmente no proviene de Dios. Cuando te tira una palabra, el Espíritu Santo que mora en ti te dice, es mía, o te dicen, bueno, cuando te dicen, casi que te está dando una negativa. Ojo, sin que vos seas un teólogo. Hay una cuestión espiritual en la palabra que va más allá de la teología, que va más allá de las diferentes interpretaciones. Hay un solo Espíritu Santo, hay una sola interpretación de la Escritura. Lo que ocurre es que la interpretación no es definitiva, porque Dios habla hoy. Y cuando Él quiere cambiar, cambia, con la misma palabra. Por eso, debatir posiciones ante determinada palabra es inútil e improductivo. Además, nuestro Señor jamás debatió. Los fariseos sí, vivían debatiendo. Esto se debe descontar, el hecho de la confusión o lo que proviene o no proviene de Dios, en un oído que tenga discernimiento y que tenga sabiduría. Seguimos con Génesis 25. El verso 24 dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, 9 meses, he aquí, había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio, y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. La palabra hebrea que da origen a esta expresión que usamos acá de varón quieto, tiene una connotación como que fuera de estable o sólido, firme, medio inamovible. Esto quiere decir que mientras Esaú andaba de parranda por ahí, Jacob se mantenía pegadito a las polleritas de su mamá. Eso más o menos está diciendo. Verso 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su caza, mas Rebeca amaba a Jacob. Te diré que no es la única familia donde pasan estas cosas, que la mamá o el papá ama y no lo disimula más a uno que a otro de los hijos, ¿no? Verso 29. Y guisó, guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas. Y él comió, y bebió, y se levantó,
y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Primero lo histórico. De acuerdo con una costumbre de la región alrededor de Harán, un hombre podía vender su primogenitura a su hermano. Porque la primogenitura representaba la dirección de la familia y una doble participación en la herencia. Jacob, aquí, se maneja de una manera bastante tosca, aunque lo más importante es la ambición de Esaú por lo presente y tangible, sin importarle el costo del futuro. En Hebreos 12:16, el autor de la carta califica a Esaú como profano. Profano. Pero lo que nos interesa de sobremanera en este estudio es la naturaleza de uno y del otro. El nacimiento de gemelos, fíjate vos, se evidencia en dos naturalezas totalmente diferentes y opuestas. Esaú, aquí, representa a la carne. De allí que nace primero, conforme al principio que vamos a ver ahora. Ese principio, a raíz del cual Esaú, que representa a la carne, nace primero, está en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 45 al 49. Primera Corintios 15, 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Acá está. Acá está. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. ¿De dónde fue sacado? ¿De qué fue hecha la carne del hombre? El polvo de la tierra. Y el cual, el celestial, el segundo hombre, perdón, que es el Señor, es del cielo. Te repito el verso 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Esto es básico, elemental, clave y de fondo para la vida del creyente. Va a ser muy interesante entonces, desde aquí, partiendo desde esto, examinar cuidadosamente el carácter de Esaú, porque haciéndolo podremos tomar concepto claro de cuáles son los atributos de la carne. Fíjate que en el nacimiento los dos tienen una expresión externa muy buena, una apariencia más que correcta. Y se podría decir más, a la hora de elegir, si nos fijamos en los atributos conforme a lo estético, es obvio que Esaú parecía a todas luces mucho más hombrecito, más varoncito que Jacob. Dice, el primer hombre Adán, alma viviente, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, el segundo Adán, espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre es del cielo. ¿Cuál el terrenal? ¿Cuál el carnal? También los carnales. ¿Y cuál el celestial? Cristo. También los cristianos. ¿O no?
o los cristianos son como Adán. Uy, qué lío. Porque así como hemos traído la imagen del terrenal, esa es la imagen que vos ves en el espejo. Así también traeremos, ¿cuándo? Cuando estemos en Cristo. Yo ya me convertí. ¿Tenés la imagen del celestial? Y no, todavía tengo la imagen del terrenal. Te habrás convertido, pero todavía no estás en Cristo. Pero soy salvo, nadie te discute eso. Estamos hablando del reino, no de la salvación. Ahora, sin embargo, vamos a leer lo que sigue, que tiene que ver con algo que ocurre mucho tiempo después de lo que veníamos viendo de la historia de Esaú y Jacob. El capítulo 32 del mismo libro de Génesis, desde el 1 hasta el 8, dice esto: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Lo habré pronunciado bien. Mahanaim. O Mahanaim. Hay que considerar que Jacob todavía tenía su gran reto por delante. Y sabía que enfrentar al hermano que había engañado 20 años atrás era peligroso. Por lo que comenzó a ser rodeado, dice, por los ángeles de Dios. El verso 3. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos, y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Tenía confianza Jacob a Esaú, Acá hay algo para considerar. Ustedes conocen la parte que yo no mencioné, que no leí de esta historia. Mientras Jacob había pasado 20 años esforzándose para oír a su padre, por el amor de Raquel y por las triquiñuelas de Labán, Esaú, su hermano, se había fundado una nación. Era, indudablemente, un líder carismático, y coincidentemente, la carnalidad siempre toma la delantera en estas cosas. Mientras más carismático, ojo que no estoy hablando carismático desde el punto de vista bíblico, hablo de carismático de lo que nosotros llamamos carismático, que a veces es un espíritu de seducción. Eso como te atrae una persona. No estoy hablando de sexo opuesto, no estoy hablando de la relación hombre-mujer. Puede ser una mujer la que tiene un espíritu de seducción y atrae el seguimiento, la confianza o la fe ciega en la persona por parte de otras mujeres, y los mismos hombres. Bueno, estamos queriendo decir que alguno, o que uno de esos líderes carismáticos cristianos que derrochan simpatía a raudales y que se comportan como hábiles relacionistas públicos no son confiables. No, nadie se atrevería a tanto. Sería, qué sé yo, echar un manto de sospecha injusto. Solo se puede hacer una pequeña prueba. Cuando vos no sepas cómo son ciertas cosas,
Fíjate en Jesús. Lo que Él hizo es lo correcto. Él no vivió según su alma o según su carne. Él vivió según la palabra de su Padre. Te dejé 20 segundos para que lo meditaras. Por ahí te saco de algún error. Y no te saco de un error porque yo esté en una dimensión donde ese error en mí no es posible. Por ahí te puedo sacar de un error porque puede ser un error que en algún momento yo estuve cometiendo. Digo, en el plano histórico concreto, podemos ver que si nosotros seguimos puntillosamente la historia de las dos naciones fundada por estos dos hermanos, vamos a observar que mientras Israel fue un estado oprimido y esclavizado en Egipto, Edom, la de Esaú, se había vuelto una nación fuerte y próspera. No se necesita ser demasiado inteligente para entender que por las apariencias externas y logros materiales, la vida de Esaú había sido un éxito y la de Jacob un fracaso. ¿Por qué mi vecino no creyente tiene tanta plata, se va, y yo, que soy un hijo de Dios, no puedo pasar Villa Gobernador Galvez? Uy, Berlucea. ¿Por qué? Falta agregar lo más importante. Lo que no tiene retorno es lo que no se puede evadir. La visión de Dios sobre la vida de Esaú y por ende sobre lo que significa la vida carnal para nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esto significa que vivir en el Espíritu es vigilarse unos a otros con auténtico celo cristiano. No sea que alguno deje la fe para vivir según la carne. La raíz de amargura alude acá a un abandono deliberado de Dios, como ejemplifica la desobediencia de Israel en el desierto. Tal pecado contamina a toda la comunidad creyente, a toda. El verso 16 agrega, no sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Vamos por partes. Primero, la suerte de Esaú sirve de advertencia a todo aquel que renuncie a bendiciones espirituales permanentes por gratificar la carne con placeres temporales. Una vez que se toma la decisión y se actúa de acuerdo con ella, ya no es posible revertir los resultados, y las bendiciones que pudieron haberse recibido se pierden para siempre. Pero no hay perdón, no hay restauración para el que peca en forma ignorante, sí. Pero cuando vos sabés lo que tenés que hacer y por algún motivo de tu propia conveniencia decidís no hacerlo o hacer lo contrario, lo que cometés allí ya no es pecado, es prevaricación. Y yo te invito, porque no tengo el tiempo, a que busques con tu concordancia o en tu Biblia todos los pasajes que habla de la prevaricación y fíjate cómo termina. No es broma vivir en el reino de Dios. En segundo término, hay un panorama en la vida de Esaú que es más que evidente. Esaú, a la hora de elegir, se decidió por las cosas
palpables que él podía controlar por sobre una vida de incertidumbre en única confianza en Dios. Es mucha la gente que, habiendo formado parte de una congregación, deja todo de lado de improviso porque se siente atraída por toda la inmensa gama de posibilidades que le ofrece el mundo. Al igual que Esaú, es muy probable que el éxito humano le sonría. Quizás haga buen dinero, posesiones y poder incluso. O a lo mejor adquiere fama si se dedica a los terrenos que el mundo llama artísticos, quién sabe. Bueno, lo cierto es que para Dios esas cosas no tienen ni el más mínimo valor. A Dios no lo impresiona ni George Bush, ni Bill Clinton, ni Menem, ni De la Rúa, ni Saddam Hussein, ni Cavallo, ni Maradona, ni Susana Jiménez. A Dios sí puede conmoverlo la fe de esa viejita que ora y ora y ora en el más oscuro rincón del templo o en su casita, y a la que nadie jamás invita a pasar al frente para nada. El hombre deberá convencerse de una vez por todas que todas aquellas cosas que puede comprar con el dinero, con la fama o con el poder no tienen nada que ver con su espíritu y su vida eterna posterior a la muerte física. El éxito humano sirve para los 80, 90 o hasta 100 años, si vos querés, que se pueden vivir por estas tierras. El amor y la obediencia a Dios sirven para toda una eternidad, en su presencia y su gloria. Vos elegís. Vos elegís. Hay dos escrituras que confirman bíblicamente en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 1 y 2. Si pues, Colosenses 3, 1 y 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para Pablo, demostrar el poder transformador del Evangelio en la vida de la gente era tan importante como defenderlo del error. Los colosenses podían cumplir diariamente el mandato de centrar su atención y afecto en las cosas espirituales gracias a su identificación con Cristo, al morir al pasado y al poder que en el presente habían recibido a causa de la resurrección de Cristo. La otra es 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Esa es la otra escritura, 2 Corintios 4, 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Clarito, ¿no? Ahora, este no mirando que dice acá Pablo, no significa ignorando. No. Significa estar atentos constantemente u observando. Pablo reconoce que el ser exterior, la carne, perece, se extingue, pero por la fe ve más allá de lo externo y del momento presente. El ideal del creyente sería contemplar las cosas temporales a la luz de las eternas. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Imposible aplicarle a esto raciocinio intelectual, o lógico, o analítico, para esta palabra. La fe es por fe. La historia de Génesis capítulo 25 muestra que desde el arranque mismo algo distinto venía gestándose. Ya había una lucha dentro del vientre de Rebeca.
lo que sucedió después, sencillamente, fue una consecuencia de lo que los propios padres, con las distintas preferencias, cosa tan habitual todavía en nuestros días, se encargaron de potenciar. Lo cierto es que en Esaú no hubo ni el más mínimo espacio para el arrepentimiento. Una cuestión muy diferente es la tuya hoy. Quizá vos estés total y absolutamente a tiempo, si te has equivocado, de saber que te podés arrepentir. No escuches las mentiras del diablo, que seguramente te van a acusar de tal manera que vos vas a llegar a creer que ya no tenés salida. No, hay salida. Hay. La carta a los Hebreos capítulo 11, versos 23 y 24 dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de la Cámara de Diputados de la República Argentina. No, el decreto del presidente de la... No, el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Igualdad religiosa? ¿Qué igualdad? Yo me quedo enganchado en esta última palabra, mirada, en el galardón. La palabra mirada aquí, en el original, es la palabra apoblepo. Disculpame la acentuación, no sé si la lleva o no, no conozco griego. Es por fonética. Apoblepo. A-P-O-B-L-E-P-O. Apoblepo. Un término que combina apo, que significa lejos de, y blepo, que quiere decir ver. ¿Está? De traducirlo con amplitud quedaría algo así como mirar haciendo abstracción de todo lo demás con el fin de observar intensamente un determinado objeto u objetivo. Más o menos, ¿está claro? Es casi como decir, como mirando el invisible. Está bastante claro el contraste que hay entre Esaú y Moisés. Uno dejó un futuro incierto, como los que casi siempre nos propone una vida de servicio por fe, sin ver nada, sin saber a dónde vamos. Y se dedicó el otro a ganar dinero, disfrutar de la vida y los placeres, despreciando la bendición futura. Moisés, que a partir de su tremenda historia de recién nacido, había accedido por la vía más clara y concreta, que era ser prohijado por la propia hija de Faraón, a una vida naturalmente de deleites del más alto rango y nivel, con un futuro que seguramente estaría emparentado con, por lo menos, coheredar la conducción monárquica de Egipto. Cuando él sintió el llamado de su raza por el lado humano y el llamado divino por su lado espiritual, eligió abandonar todo el oropel y la pompa de la corte faraónica para recalar en la mugre, la necesidad, la angustia y los sufrimientos de un pueblo oprimido que era el suyo. Yo no tengo ni la menor posibilidad de establecer jerarquías en los cielos, y sería un irreverente y hasta casi un blasfemo si lo hiciera. Pero yo me atrevo a arriesgar que el lugar que hoy tienen Esaú y Moisés tiene que ser bastante diferente, ¿no? ¿Te parece? Encontramos un texto en el libro de Malaquías que nos muestra con total y absoluta claridad la actitud de Dios para con la carne.
Malaquías capítulo 1, ya sé que a vos no te gusta el libro de Malaquías porque trae el versículo ese del diezmo, pero no importa. Mira este otro. Malaquías capítulo 4, verso 1. No, perdón, verso 2, del 2 al 4. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová? Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorios de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Convertí sus montes en desolación. Se acusa a Edom, los montes de Esaú en este caso, de haber utilizado la injuria contra Jacob. A causa de haber maltratado a su hermano, Edom sería avergonzado. Tan completa sería la retribución de Dios que Edom sería cortado para siempre. Ojo que esto no es simplemente historia, tiene que ver con tu vida. Porque si Edom es la obra de Esaú, y Dios aborrece ambas cosas y corta para siempre esa obra, lo mismo hará con las obras de la carne, aunque a la vista de la gente parezcan muy buenas. Puñetazo este, ¿no? Es verdad que para Dios todas las cosas ayudan a bien. Es más, mira lo que te digo, Dios es capaz de utilizar el pecado de alguien para, en definitiva, darle una bendición a sus hijos. Pero eso no significa que el pecador quede sin justicia, sin sentencia y sin castigo. Dios es amor, de acuerdo, pero es justo y además, cuando tiene que serlo, es fuego consumidor. Las obras de la carne en cualquier iglesia que sea, y las haga quien las haga en jerarquía, serán cortadas para siempre. Y sus responsables, conjuntamente, si es que no se arrepienten y piden perdón. En el libro de Amós, capítulo 9, verso 11, dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Está hablando acá de lo que normalmente se denomina como el día de Jehová, que es un tiempo de juicio y justicia divina que llegará para todas las naciones vecinas de Israel, en lo histórico, en aquel tiempo, pero que alcanza en lo profético a nuestros tiempos, donde sabemos muy bien, Israel es tipología de la Iglesia. El cumplimiento de esta profecía debe verse, sin embargo, como un proceso de 4 etapas. En tiempos de los profetas se puso de manifiesto en acontecimientos como la invasión de Israel por potencias vecinas, se ve en el libro de Amós, las temibles plagas de langostas, el libro de Joel, y el retorno de los israelitas de la cautividad, que son los libros de Esdras y Nehemías. Esa visión profética tenía la virtud de fundirse con períodos, como te digo, escatológicos, de manera que ni aun los propios profetas eran capaces de distinguir siempre las varias ocasiones en que se cumplían sus profecías. De ahí que ese día se convirtiera en un concepto bíblico muy amplio. Los acontecimientos proféticos más cercanos a la época del profeta se mezclaban con aquellos cuya consumación tendría lugar al final de los tiempos. La primera venida de Cristo
y los inicios de la era de la Iglesia inauguraron una nueva fase del Día del Señor. Como protagonista de estos sucesos, la Iglesia puede pedirle al Cristo resucitado que aparte de su camino las fuerzas espirituales que obstaculizan la obra de Dios en el mundo actual y que la haga objeto de sus innumerables bendiciones. La segunda venida de Cristo inaugurará la tercera fase del Día del Señor, cuando su señorío universal de justicia restaurará el orden de Dios sobre la tierra. Y por último, el Día del Señor anuncia el arribo del mundo venidero, con su nuevo cielo y su nueva tierra, y todas las naciones serán obligadas a beber la amarga copa del juicio divino. Este texto es mencionado casi textualmente en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en referencia precisamente a lo que se denomina como la reconstrucción del tabernáculo de David. Ojo que no habla de cabañas, ni de chocitas, obviamente, sino de la dinastía de David y de sus descendientes. Y tiene relación directa con lo que venimos estudiando, ya que implica simbólicamente la destrucción de un Edom carnal dentro de la Iglesia y de su reconstrucción conformada por todos los que invocan a Dios en verdad. En suma, lo que se ha señalado proféticamente en estos textos es la recuperación del remanente de Edom, llevándolo de la sujeción a la carne a la santa sujeción al espíritu. Factor a partir del cual, y no antes, la Iglesia será, como dice la palabra, sin mancha, sin arruga, gloriosa y más que vencedora. Sin mancha, sin arruga, gloriosa y más que vencedora. Hermano, no habla de tu congregación, ¿eh? No. Habla de su iglesia. Que nos guste o no nos guste, nos hayan enseñado eso o no, su iglesia es bastante más que tu iglesita dominguera, la cual, es cierto, cumple un rol valioso dentro del reino, pero no el rol único o cabecera. Eso es lo que nosotros algunas veces hemos sido tan dados a creer, y algunas otras veces por allí, hasta en algún error de esos que suelen ocurrir, se nos ha predicado. El rol único o principal de la Iglesia del Señor es el Señor. Hermano, ¿quién no se da cuenta? No sé quién no se da cuenta, pero que hay gente que no se da cuenta, lo hemos visto vos y yo eso. Ahora, ¿cuál será entonces nuestra responsabilidad como creyentes auténticos que no desean verse involucrados con lo que puedan estar haciendo los que no aceptaron internamente a Cristo, aunque por fuera aparentemente lo sigan? ¿Cuál será? Cooperar. Ser colaboradores de Dios y coherederos, que quiere decir herederos por igual, o en conjunto, con Cristo, en la nada sencilla tarea de negarnos a complacer la carne. Gálatas 5, verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados,
solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No solo negarnos a complacerla, a la carne, sino también a sembrarla, del modo que sea. Escuchás una palabra y decís, sí, es palabra. Ves los hechos de quien emana la palabra y son totalmente opuestos. Entonces vos decís, ¿qué hago? ¿Lo que dicen o lo que hacen? Hacé lo que Dios te manda. Pero si yo hago lo que dicen, me enfrento a lo que hacen. Enfréntate. Jesús nunca estuvo aliado con los fariseos, y los fariseos eran la iglesia única, la iglesia estructurada de la época. Gálatas 6, verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Ahora, claro, ¿hay corrupción en el mundo? Es lógico. El mundo vive según la carne. ¿Cómo no va a haber corrupción? Tal el hombre. El tema es cuando por ahí en algún remoto país del hemisferio norte del mundo hay alguna pequeña, chiquitita, única quizá iglesita donde hay corrupción. ¿Cómo puede haber corrupción dentro de las congregaciones? Si dice que el que siembra para su carne, de esa carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, Dios es Espíritu, somos un Espíritu, como Él, imagen y semejanza, y habitamos un cuerpo, que es la carne, del Espíritu segará vida eterna. Y finalmente la tercera fase en este rol de colaboradores de Dios, a no complacer la carne y no sembrar para ella, le agregaremos no proveer nada para sus más íntimos deseos. Ya lo que dice la carta a los Romanos capítulo 13, verso 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Para que entiendas mejor este concepto, te tengo que decir que la palabra proveáis, del verbo proveer, en el original, es la palabra pronoia. Son la conjunción de dos vocablos, pro, que es antes, y noeo, que es pensar o contemplar. Es decir que esto, en conjunto, se interpreta, proveer, como planear anticipadamente, prevenir, presentir, premeditar un plan, preparar un plan. Para los deseos de la carne, ¿eh? Es decir, que lo que Pablo hizo acá fue prohibirles de alguna manera a sus lectores hacer ningún tipo de preparativo para la gratificación de sus deseos carnales. Vos me preguntás si incluye el asadito de los domingos. No pasa por ahí. No es tan humorístico y sencillo. Pasa por otros preparativos, por otras cosas premeditadas. Todos sabemos que cualquiera de los pecados de la carne no llega por los aires alegremente y de pronto nos pega en la cabeza. Primero se piensa, después se fantasea, después se planifica, y finalmente se consuma. Así que eso de que el hermanito cayó en pecado, El libro de Abdías, verso 21, dicen, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Creo que este verso te despeja toda duda que te pueda haber acompañado durante todo este estudio, que me di cuenta fue denso, fue
intrincado que a lo mejor vas a tener que escuchar más de una vez, porque cada vez que lo escuches te vas a encontrar con algo que en el momento, en primera audición se te pasó. Gloria a Dios si lo grabaste, volverlo a repetir, tenerlo como cabecera. Es una batalla la que tienes, tenemos y tendremos con nuestra carne. Pero acá te da una punta de ovillo, una salida. Si no, llamame y cargame la copia, pero escúchalo más de una vez. El verso te despeja toda duda con relación a lo que es Esaú, lo que representa y lo que finalmente será su final. Los salvadores serán la generación que Dios ya está levantando, restaurada sobre el monte santo, exaltada sobre Edom, que son las obras de la carne, y ejecutora del juicio divino. Esta profecía alcanza su punto máximo en la línea final, donde asegura que el reino será de Jehová. Amén. Ojo que lo que se busca aquí no es la mera exaltación de la iglesia, aquí representada por Israel, ni tampoco la destrucción de Edom, que son los que operan en la carne, sino que toda la tierra y toda la humanidad se coloque de una vez por todas bajo la autoridad del único Dios verdadero. Dios acá está indicando que la intención del Espíritu es dominar y gobernar la carne, no destruirla. Dios no desea destruir al hombre malo, desea restaurarlo. Esto es esencial para que el reino de Dios sea establecido. Durante 2000 años, el mundo, ese al cual Dios amó y al cual nosotros debemos presentarle a Cristo, ha visto una iglesia de Edom, una iglesia en la condición de Esaú, donde las obras de la carne se han infiltrado primero y mimetizado después, o disimulado, o camuflado, con toda la ritualidad religiosa. ¿Vos viste lo que dice en la nueva señal, la nueva identificación de nuestra emisora acá? Yo no me acuerdo textual, pero dice sin ritos, sin tradiciones. Eso abarca, sí, lo que vos conocés a primera instancia, pero abarca mucho más. Te diría, me atrevo a decirte, que la identificación actual de la emisora es una palabra profética. Es conforme a la dirección de Dios, por más que haya nacido de la inventiva de algún creativo acá de la emisora. Amén. Después la vas a escuchar cuando termine mi programa. Otra vez. Presta atención. Entonces, ¿qué quiere decir? La condición de Esaú, que se ha infiltrado, teniendo como factor prioritario precisamente la tradición, la envidia, la disputa, el amor al dinero o sencillamente a las posiciones eclesiásticas. Esa, y no otra, es la condición de Esaú. El propósito del Señor es levantar de donde sea a un Jacob, a una iglesia de Sión, guiada total y absolutamente por el Espíritu, que tenga dominio sobre cada trabajo efectuado bajo influencia de la carne. Solamente entonces la iglesia podrá tener la augusta calificación de gloriosa y la autoridad para gobernar con Cristo por sobre todas las naciones. Esa es la condición de Esaú que te traje esta mañana. ¿De qué te servirá? Líder, pastor, ¿te servirá para tu iglesia? Hermana, ¿te servirá para tu matrimonio? Hermano, ¿te servirá para tu trabajo? Amiga, amigo, que todavía no sabes o no te decidiste a ser creyente, ¿te servirá para darte cuenta que de una vez por todas tu única salida es Cristo? Yo sé que esta palabra tocó a propios y extraños. Cuando digo propios,
Hablo de gente que por congregarse en un templo, en una congregación, es iglesia. Y también tocó a algunos que están fuera. En algunos casos, porque la iglesia o la congregación, tal como está, no les conforma. Eso es de segundo orden. El primer orden es Cristo. ¿Está Cristo en tu vida? ¿Está el Hijo de Dios en tu vida? Si no está, recíbelo ya, ahora. Simplemente así. Te recibo, Señor, como Salvador y como Señor de mi vida, donde quiera que estés. Y si lo tienes, déjalo vivir. Déjalo moverse, dale libertad. No hay peor cosa que alguien que diga, yo soy de Cristo, y el Espíritu Santo que mora en él no pueda fluir. Es algo frío, es algo técnico, es algo académico, y por ende es algo carnal. Ritos, formas, mensajes, expresiones, tradiciones, versos. Versículos, hermano. No, versículos no, versos. La vida en Cristo es una vida en espíritu. Todo lo demás pertenece a la condición de Esaú.